Hermanos, buenas noches. No había saludado formalmente. Vamos a ver la historia de Mefiboset, que es una historia para ver la gracia de Dios. Como hemos hablado acerca de la salvación a través de la obra de los niños, de la obrita de teatro que hicieron los niños, vamos a seguir hablando acerca de la salvación. Acompáñame a Romanos 15:4. Mientras buscas Romanos 15:4 te digo esto: hubo un niño que era nieto del primer rey de Israel. Cuando tenía 5 años, como Lucy, su abuelo y su padre murieron en batalla, y quedó él y un tío como herederos del trono. En ese momento su niñera tuvo mucho miedo y escapó con él, pero él se cayó y quedó lisiado de los 2 pies. Imagínense, 5 añitos de edad, huyendo por su vida. La niñera lo llevó, lo ayudó a huir. Según de Samuel 4 nos dice que él se cae y de alguna manera él queda lisiado de sus 2 pies. 5 añitos. Y quedaba solo su tío y quedaba solo él como heredero, como parte del reino de su abuelo Saúl. Pero en esos días, aparte de matar a su abuelo, a su papá, matan a su tío, entonces él queda como el único heredero al trono, el último en la dinastía. Y al mismo tiempo otro rey es levantado, y este niño, Mefiboset, carga con el temor de todo heredero al trono en la historia, temor al que lo mate el rey vigente. Además de ser lisiado, era el enemigo natural del nuevo rey. Vamos a ver la historia de Mefiboset, que es una historia para ver la gracia de Dios. En Romanos 15:4 hay algo muy importante a la hora de leer el Antiguo Testamento. Antes de continuar, quiero recordar principios importantes que nos ayudan a interpretar y a beneficiarnos del Antiguo Testamento. En Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En Juan 5:39, Jesús decía: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, sumemos estas dos ideas. Esto quiere decir que todo lo que sucedió en el pasado fue registrado para nuestra enseñanza, para tu enseñanza, para enseñanza de la iglesia. Y también todo eso da testimonio de Jesús. En este sentido, a veces por contraste, a veces por similitud, pero aparecen elementos en las historias del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender el Evangelio. Te voy a hablar de 2 elementos, por lo menos. Por un lado tenemos el patrón de salvación y por otro lado la figura de los Mesías. Respecto al patrón de salvación, vemos que las historias de salvación en el Antiguo Testamento nos ayudan a comprender aspectos de la salvación en el Evangelio, de tal manera que Dios ha guiado la historia bíblica para que sirvan de ilustración del Evangelio. O sea, Dios ha guiado la historia que está registrada en la Biblia para que a vos y a mí nos ayude a comprender, a visualizar, a entender el Evangelio. Y por otro lado están las figuras de los Mesías. ¿Quiénes eran los Mesías? Los Mesías eran ungidos, elegidos, capacitados por Dios para una misión específica. Generalmente eran profetas, sacerdotes y reyes. Y Jesús es el ungido perfecto y cumple con los 3 oficios. Jesús es el profeta, el sacerdote y el rey perfecto. Los ungidos del Antiguo Testamento, o en hebreo, de donde viene la palabra Mesías, son sombras, son prefiguras del Mesías perfecto, de Jesucristo. O sea, todo fue escrito para nuestra enseñanza y todo eso da testimonio de Cristo. Y tenemos el patrón de salvación y la figura de los Mesías que nos apuntan a Jesús. Y en la historia de hoy vamos a ver cómo la gracia es ilustrada a través de la gracia de otro rey. Esta historia nos puede mostrar cómo la gracia de Dios nos encuentra, nos restaura y nos da un lugar en su familia. Vamos a ver 5 puntos y luego me voy a extender un poquito en la conclusión. No se ponga ansioso cuando diga ya casi, porque falta un poquito. Pero la gracia viene por iniciativa de la fuente de gracia. Es necesitada, no merecida, excede el perdón, restaura la identidad y transforma la condición. Esos son los 5 puntos. Viene por iniciativa de la fuente de gracia, es necesitada y no es merecida, excede el perdón, restaura la identidad y transforma la condición. La historia de Mefiboset no es solo una lección de historia, esto es importante. Muchas veces leemos el Antiguo Testamento como leemos la historia de Argentina hace 200 años. Historias. No es una lección de historia. Es una imagen, es una ilustración, es una figura del Evangelio. La gracia de un rey que busca, restaura y transforma. Ahora acompáñame
a 2 Samuel 9, pero mientras te cuento algo. En 1 Samuel 20 está el pacto entre dos amigos. Por un lado, un amigo es Jonatán y es el heredero del trono de Saúl. Por otro lado es David, quien ha sido elegido por Dios para reemplazar a Saúl. Ellos fueron muy amigos. Es una de las ilustraciones más vivas que tenemos en la Biblia de una amistad muy buena entre dos adultos, entre dos hombres. Y cuando Jonatán y David están despidiéndose porque saben que va a pasar algo malo, porque Saúl quiere matar a David, porque los filisteos los persiguen por un montón de razones, en 1 Samuel 20 dice el 14, le dice Jonatán a David: y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? Ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Y ahí dice que hace un pacto la familia de Jonatán, en realidad Jonatán y su familia, con la familia de David, con David y su familia. Y Jonatán lo hace jurar a David. Y dice la Biblia que Jonatán amaba a David como se amaba a sí mismo, un amor profundo. Pero el marco nos da el versículo 14. ¿No me mostrarás la misericordia del Señor? Mutuamente se comprometen uno al otro a mostrar la misericordia de Dios, uno a la familia del otro. David y Jonatán hacen este pacto entre ellos y David se compromete nunca a dejar de tener la misericordia correcta con la familia de Jonatán. Y pasan 10 a 12 años. Y ahí David se dispone a cumplir su promesa. Pero quiero enmarcar la historia de nuevo en el versículo 14, mostrar la misericordia de Dios. A veces en la prédica voy a combinar la palabra misericordia con bondad, con gracia. Realmente voy a decir gracia. Pero el punto es este. El pacto entre David y Jonatán implica que David se comporte en conformidad al carácter de Dios, reflejando la misericordia divina. Lo que Jonatán le pide a David es: mostrarme la misericordia de Dios. Y si me matan a mí, mostrarle a mi descendencia la misericordia de Dios. Esto es el que nos da el marco. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el niño que quedó lisiado a sus 5 años y era enemigo natural del rey David, es el protagonista de esta historia. La relación de David con Mefiboset es un retrato del Evangelio, una ilustración, una prefiguración que nos ayuda a comprender la obra de Jesús a favor nuestro, a favor de los creyentes. Cómo la gracia soberana busca a las personas indignas, las restaura y las coloca en su presencia como hijos santos, como hijos amados. Ahora sí, 2 Samuel 9. Primer punto. Yo voy a explicar el pasaje, luego voy a hacer un paralelo con el Evangelio y luego voy a llamarnos a la aplicación. El primer punto es este: la gracia viene por iniciativa de la fuente de gracia. ¿De dónde viene la gracia? ¿Cómo viene la gracia? Por iniciativa de la fuente de gracia. Versículo 1. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Fíjate que David toma la iniciativa en buscar descendencia de Jonatán. No espera que alguien de la familia de Jonatán se acerque, sino que lo busca activamente. Y lo hace con un propósito. ¿Cuál era? Mostrar bondad, mostrar misericordia, mostrar gracia. Y este acto refleja el carácter de Dios, quien tomó la iniciativa para buscarnos en nuestra salvación. No lo buscamos nosotros primero, sino que Él nos busca por su amor y por fidelidad al pacto eterno que ya fue hecho en Cristo. El paralelo con el Evangelio es muy claro. Dios tiene la iniciativa para salvar. Desde el primer pecado, Dios siempre ha tenido la iniciativa en restaurar su relación con el hombre. Vemos en Génesis 3, 8, 9 que el hombre peca. ¿Y qué pasa ahí? Adán y Eva se esconden de Dios, pero ¿qué hace Dios? Los llama. ¿Dónde están? Y dice luego, el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Dios tiene la iniciativa en la salvación. Y ampliando el panorama, podemos ver que en el plan de redención Dios tiene la iniciativa de salvar a los pecadores en un nivel tan anticipado que Efesios 1, 4 al 6 dice que antes de crear el universo ya estaba establecido cómo íbamos a ser salvos. Efesios 1, 4 al 6 dice que antes de hacer la creación, Dios por su voluntad ya había determinado la salvación y la adopción de sus hijos. Fíjate qué interesante, hay personas que no comprenden esto y piensan que el Evangelio es una respuesta
apresurada a la metida de pata de Adán y Eva. No, Dios antes de hacer la creación y de lo que han hablado los chicos hoy, ya tenía establecido cómo iba a salvar. Ya tenía la disposición de Jesucristo para dar la vida a favor de los pecadores. Efesios 1, 4 al 6 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fíjate qué increíble. Dios ya sabía. No solo sabía, Dios ya preparó todo. Cristo ya estaba listo, ya estaba decidido. Y así como David buscó a Mefiboset en su condición caída, Dios nos busca a nosotros a pesar de nuestro pecado. En Jesús Dios toma esta iniciativa. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. No son los perdidos diciendo: acá estoy, no. Hay gente que entiende tan mal esto que en vez de contar la parábola del pastor que salió a buscar la oveja, piensan que es la parábola de la buena oveja que volvió al redil. No dice eso la Biblia. Dice que el buen pastor, que este pastor salió a buscar la que le faltaba. Era suya. Y cuando la encuentra, me encanta como dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Y luego hace una fiesta con sus amigos. Esa parábola es una ilustración de la búsqueda de Dios, pero no un Dios que busca sin encontrar, como cuando a vos y a mí se nos pierden las llaves. Es un Dios que busca para encontrar. Sale el encuentro de los pecadores. Y esto ya estaba decidido. Él ya tiene la iniciativa. Jesús es el mayor ejemplo de un rey que busca a los perdidos. Y como aplicación tenemos que entender que el Rey de Reyes busca activamente los suyos. Y si escuchas su llamado, responde cuanto antes. No seas rebelde, responde cuanto antes. Y si ya lo escuchaste, disfruta la cercanía al Rey de Reyes, al Pastor de Pastores. Disfrútalo. El Señor tuvo la iniciativa. No te hagas rogar, no te hagas el duro, no histeriques. Anda al Señor y disfruta del Señor. Vamos al punto 2. La gracia es necesitada, no merecida. Voy a leer los versículos 2 al 4. Lamento tener la voz un poquito tomada, pero ya es costumbre, ¿no? Dice 2 al 4. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, o sea, a su servicio, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Fíjense el marco de la historia de Mefiboset, mostrar la bondad de Dios, exactamente lo que Jonatán le había pedido, mostrar la misericordia de Dios, mostrar la gracia. Dice el versículo 4, la mitad del versículo 3. Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Yo quiero que vos recuerdes que Mefiboset es lisiado, es discapacitado, es incapacitado de los dos pies. Y vive en Lodebar. ¿Saben qué significa eso en hebreo? Un lugar sin pastos, un lugar desolado, un lugar sin futuro. De otra manera, por la ilustración que trae el juego de palabras, podría ser: vive en el lugar de desolación. Pero vos imagínate, discapacitado en un lugar donde no hay fruto de nada, sin futuro, y encima es descendiente de Saúl, quien es el enemigo natural de David. Este lugar es llamado lugar de desolación. Era un lugar sin esperanza de mejoría, porque en él no crecía nada. Era un lugar muy feo. Él está en todas las condiciones de todas las maneras en condiciones negativas, perdón. Era un lugar sin esperanzas, sin expectativas. Y no estamos acostumbrados a usar el concepto de desolación, pero es exactamente lo contrario a consolación. Desolación tiene que ver con aflicción, con angustia, con desamparo, con tristeza, con dolor, con pesar, con destrucción. Consolación, por el contrario, tiene que ver con ¿qué? Con alivio, con confortación, con restauración. Y esto representa nuestra condición espiritual. Estamos caídos, incapacitados por el pecado, somos enemigos naturales de Dios, en una situación desolada, sin esperanzas reales, absolutamente necesitados de la bondad divina para que nuestra condición cambie.
Y acá tenemos el paralelo con el Evangelio. Así como Mefiboset estaba en su condición, no podía acercarse al rey, era su enemigo. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios sin la intervención de Dios. Un cambio en nuestra condición espiritual es absolutamente dependiente de la voluntad de Dios en derramar gracia sobre nosotros. Podemos acercarnos a Dios solamente si Dios decide derramar gracia sobre nosotros. Si no, no. En Efesios 2, 1 al 3, y voy a parafrasear muchos pasajes porque se nos ha hecho muy tarde, pero Efesios 2, 1 al 3 dice que sin la obra de Dios en nosotros estamos muertos espiritualmente. Estamos enterrados en nuestros pecados. Estamos siguiendo el mundo, siguiendo el diablo y siguiendo nuestra naturaleza caída. En desobediencia directa contra Dios, mereciendo su indignación frente a nuestra rebeldía y siendo dignos, merecedores de su ira por los pecadores. Hay gente que no cree esto, pero la Biblia dice esto: Dios está airado con el impuro. Dios no puede ver el pecado. Los pecadores hemos arruinado la creación y Dios está indignado por eso. Y es justo que lo esté. Hemos hecho cosas malas. Teniendo que representarle bien, le hemos representado mal. Y hay gente que dice, no, pero Dios ama al pecador y odia al pecado. No es lo que dice la Biblia. El pecado tiene un responsable. Y si alguien juzga un juicio, no puede decir, bueno, yo voy a castigar el robo, la mentira. No, ¿a quién se castiga? Al ladrón y al mentiroso. Porque el juicio tiene que ver con encontrar al culpable. Dios no manda pecados al infierno. ¿Qué manda? Pecadores al infierno. Y a veces decimos, es muy exagerado esto. ¿Saben por qué pensamos eso? Porque creemos que Dios no es tan santo como realmente es y que nuestras ofensas a Él no son tan graves como realmente son. Pero fíjense que en los términos correctos, el infierno es el lugar perfecto y justo para todos nosotros, porque hemos ofendido y hemos ido en contra de la santidad de Dios. Estamos en Lodebar, estamos en un lugar desolado, enemigos de Dios, rebeldes a Dios, merecedores de la ira de Dios. Esa es la situación antes de que nos encuentre Jesús. ¿Qué podemos aplicar de esto? Bueno, tenemos que reconocer nuestro estado de incapacidad frente a Dios y que esto nos lleve a comprender que dependemos completamente de la gracia de Dios sobre nosotros. No podemos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. A eso se refería Jesús cuando dijo lo del ojo, de la aguja y el camello. Es imposible para los hombres, pero el versículo sigue, pero para Dios es posible. ¿Qué era eso posible? Para Dios es imposible para el hombre, la salvación del humano. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y tenemos que comprender que nuestra salvación descansa en la gracia de Dios y no en nuestros méritos. Y eso debe producir paz en nosotros. Somos salvos por la obra de Jesús, no por las nuestras. Es lo que la Biblia nos enseña. Sin que Dios intervenga, estamos peor que Mefiboset. Muy complicados. Es lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Pero con la intervención de Jesús, todo cambia. Vamos al punto 3, versículos 5 al 8 de 2 Samuel 9. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Esa es una respuesta adecuada a la gracia. Y David dijo, Mefiboset, y respondió él, su siervo, a tu servicio. David le dijo, que te llegue esto al corazón, no temas. Mefiboset era el enemigo natural de David. No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Yo quiero decirte que esto no es modestia o falsa humildad de parte de Mefiboset. Mefiboset está siendo sincero. Soy un perro muerto. Me hizo acordar el Salmo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? No soy nada, estoy a tu servicio. No temas, te voy a mostrar bondad y vas a estar en mi casa para siempre. Comerás siempre a mi mesa. David no solo perdona a Mefiboset, quien es el último representante de la dinastía enemiga suya, sino que también le da un lugar en la mesa real. Este es el punto 3, la gracia excede el perdón.
Mefiboset ya podría vivir sin miedo a ser asesinado. Si vos estudias la historia de los reinos de la tierra, es una masacre continua. De hermanos matando hermanos, de padres a hijos, hijos a padres, madres a hijas, primos, tíos, cuñados, vecinos. Las historias de las monarquías son historias de asesinatos oscuras. Y acá encontramos una excepción. El rey le dice a su enemigo natural: no temas, comerás siempre a mi mesa, te mostraré bondad. No solo lo perdona, sino que también le da un lugar en la mesa real. Nosotros tenemos que comprender que la gracia no solo nos perdona, hace algo más. Nos trata de manera absolutamente contraria a lo que merecemos. Mefiboset ya podría vivir sin miedo a ser asesinado. Ahora había pasado de ser enemigo del rey a ser parte de su círculo cercano, de la familia prácticamente. Y de manera similar, Dios en el Evangelio nos da el privilegio de ser parte de su familia. Veamos el paralelo con el Evangelio. Tenés que saber que cada encuentro con Dios registrado en la Biblia, ¿qué produce? ¿Se acuerdan? Temor. De Adán y Eva, desde su caída en adelante, todos han tenido temor. Este temor aparece porque el espíritu humano reconoce su indignidad de estar en la presencia de los santos. En cada momento en el cual la presencia de Dios se ha hecho evidente en la Biblia, ¿qué tuvo la gente? Miedo. Y va a decir: no, eso era el Antiguo Testamento. Eso es mentira. El apóstol Juan, amigo cercano de Jesús, a quien Jesús mismo le confió el cuidado de su mamá, a él le pasó. En Apocalipsis 1, 17 al 18 dice que cuando Juan ve a Jesús, que dice: caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta Juan, amigo íntimo de Jesús, cuando ve a Jesús en su gloria, se llena de miedo y cae como muerto. Y Jesús lo toca y le dice: no temas. Y David llega a Mefiboset y le dice: no temas, te voy a mostrar bondad. Y la respuesta natural es el miedo. Quien realmente conoce a Dios sabe por qué le tiene que tener miedo. Pero el Rey de Reyes dice: no temas. Nosotros podríamos ser aniquilados por la indignación de Dios con nuestro pecado. Y el espíritu humano reconoce, apenas entra en contacto con los santos, reconoce que está fuera de lugar. Pero como Cristo cargó con nuestra culpabilidad, nuestra situación cambia. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Qué lindo lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia a través de Pablo. No nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Vivamos junto a Él. Dice que nunca seremos objeto de la ira de Dios, sino que seremos para siempre objeto de la misericordia divina, recibiendo la salvación por medio de Jesucristo, para que vivamos para siempre junto a Él. Y la aplicación, hermano: ¿cómo podríamos vivir frente a una misericordia eterna que nos llama a dejar de temer, nos perdona y nos salva? ¿Cómo podríamos ser indiferentes a esa gracia? Hay personas que nunca se encontraron con Dios, por eso no comprenden el temor que genera la conciencia de pecado. Pero el que sí fue encontrado por Dios, sabe. El Señor le convence de pecado, de justicia, que es lo correcto, por lo tanto, de juicio, que merezco. Y se acerca el Rey de Reyes y te dice: no temas, te voy a mostrar mi bondad para siempre, para que vivas para siempre conmigo. ¿Qué podríamos aplicar de esto? Hermano, tenemos que vivir con gratitud, recordando que no hemos sido solamente perdonados, sino también salvados. Dios podría haber dicho: bueno, borrón y cuenta nueva, los perdono, pero chao. No ha preparado un lugar junto a Él por toda la eternidad, para que, como dice acá 1 Tesalonicenses 5:10, vivamos junto a Él. Punto 4. La gracia restaura la identidad. Vamos a leer 2 Samuel 9, 9 al 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia lo he dado al nieto de tu señor. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él.
y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Qué pasa? De alguna manera, Siba, una generación atrás, queda como siervo de Saúl, quien era el rey. No sabemos más de la historia de Siba. Pero en esos tiempos se heredaban también a los sirvientes. Y David restaura a Mefiboset las tierras de Saúl, pero también le asegura que sea servido a través de los siervos de la familia de Saúl. Y Mefiboset, que estaba discapacitado, estaba condenado a la miseria por no poder trabajar, queda a cargo de tierras y a cargo de sirvientes. Pero aún así David va mucho más allá, mostrando la misericordia de Dios. Y dice, aunque él tenga todo este fruto, él va a comer siempre en mi mesa. El rey David, mostrando la misericordia de Dios, restaura la herencia de Mefiboset, incluye tierras, incluye sirvientes, pero va más allá, porque la gracia siempre va más allá. Abundó el pecado y ¿qué hizo la gracia? Sobreabundó la gracia. Como decía Matthew Henry, la inundación de pecado fue altísima, pero la inundación de gracia la cubrió. Mefiboset, las tierras son restauradas, los sirvientes son restaurados, pero aún así vas a comer para siempre en mi mesa. Gracia sobre gracia, gracia sobreabundante. ¿Qué paralelo podemos hacer con el Evangelio? En Cristo no solo somos perdonados, sino también restaurados y hechos coherederos con Él. Dice Génesis 1:26, para hablar de la restauración, que fuimos creados a imagen de Dios. O sea que representamos a Dios, nos parecemos a Él en diferentes aspectos. Y ese es nuestro propósito existencial. ¿Qué pensó Dios al crearnos? Hacernos representantes suyos. La razón por la cual existimos es para representar a Dios. Santiago 3:9 dice que el pecado distorsionó la imagen de Dios en los hombres. Sin embargo, sigue estando. No la destruyó, no la borró. Somos diferentes a Dios, pero somos semejantes a Dios. La pregunta es, ya que todos los humanos le representamos, ¿cómo podríamos representarle mejor? Y en la redención hay una recuperación progresiva de la imagen de Dios, una mejora progresiva de esa imagen de Dios sobre nosotros. ¿Cómo se ve la imagen de Dios? Y bueno, hay alguien que nos mostró cómo se ve Dios, ¿verdad? Colosenses 1:15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Es el que ha permitido que veamos aquello que no podíamos ver. 2 Corintios 4:4 dice, Cristo es la imagen de Dios. Y ese es tu propósito existencial, que te parezcas a Dios, que le representes mejor dicho. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pareciéndome más a Jesús. Básicamente parecernos a Jesús es representar mejor a Dios, es presentar una imagen de Dios más fiel. Por eso Juan dice que el que permanece en Dios debe vivir como Jesús vivió. 1 Juan 2:6. Representamos mejor a Dios cuando somos como Jesús. Y esto no es una actuación, no es gente muy buena haciendo fuerza para comportarse correctamente. Esto es el fruto de una transformación de corazón. En esta adopción, los rasgos del Padre se trasladan a los hijos, en las otras adopciones no. Pero en esta adopción, en la espiritual, los rasgos del Padre, de Dios, se trasladan a los hijos adoptivos, a los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Dios nunca se da por vencido en el trabajo de hacerte más parecido a Jesús. Voy a repetir algo que repito siempre, pero acompáñame a Romanos 8, 28 al 29 y deja el dedo en 2 Samuel 9 porque vamos a volver pronto. Romanos 8, 28 al 29. Muchos lo sabemos de memoria. Sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas cooperan para su bien. Y esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero por alguna extraña razón el 28 es divorciado del 29. Tengo una prédica sobre esto, lo digo muchas veces, porque me parece muy importante que nosotros lo metamos en nuestra mente y realmente comprendamos que todo es para nuestro bien según ese propósito, lo que dice el 29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué te está diciendo? Que Dios, de antes de la fundación del mundo, te destinó para que seas como Jesús. Al creer en Cristo comienza la restauración de la imagen de Dios en nosotros, pero Él guía todo de tal manera que tenga la posibilidad de hacerte más parecido a Jesús. No es que cuando perdés un trabajo Dios te va a dar un trabajo mejor, o choca el auto y Dios te va a dar un auto mejor. No, vos perdés un trabajo y si vos espiritualmente estás bien, a través de esa pérdida vas a comprender que hay elementos en esa pérdida que te ayudan a parecerte más a Jesús. Todo es para tu bien, todo es una herramienta escogida por Dios para que vos seas más parecido a Jesús.
La vida es Dios no dándose por vencido en formar a Jesús sobre vos. Todo es para tu bien, según este propósito, no el que vos quieras, según este propósito. Para que se vaya restaurando la imagen de Dios en nosotros. Según de Pedro 1, 3 al 4, nos dice que Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina al creer en Jesús. Y esa es la única manera en la cual nuestra identidad original puede ser restaurada. La salvación incluye restauración. Y eso incluye recuperar la identidad y propósitos originales. ¿Cuáles eran? Imagen de Dios. Representar a Dios. ¿Y cómo se ve? Siendo parecidos a Jesús. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Hermano, es tu identidad. Sos hijo de Dios. Tu conducta debe ser una parte visible, tangible de tu identidad en Dios. Pero sobre todo tu corazón debe estar creciendo en conformidad al corazón de Dios. Ya no estás discapacitado en un lugar de desolación. Ahora, si crees en Jesús, fuiste transformado. Y tu identidad y tu propósito original están siendo restaurados. Vivís según la verdad del Evangelio y no según tu pasado. Es más, ¿te acordás? 2 Corintios 5, 17. Si estás en Cristo, ¿qué sos? Una nueva criatura. Tu corazón cambió, ha sido transformado. Chao, corazón de piedra. Hola, corazón de carne. Sos algo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora se empieza a restaurar la imagen de Dios en vos. Ya no estás discapacitado. Has sido hecho libre en Cristo, como dice Juan 8. Sos libre de verdad. El que no es hijo no es libre, pero el que es hijo es libre. Y se va formando en vos y mejorando la imagen de Jesús en vos para que se mejore la imagen de Dios en vos. Punto 5. La gracia transforma la condición. Vamos al versículo 11 al 13 de 2 Samuel 9. La gracia transforma la condición. ¿Se acuerdan quién era Siba? Era el siervo de Saúl. Cuando Saúl muere, Jonatán muere. No me acuerdo si les dije que han pasado 12 años aproximadamente. O sea, Mefiboset se queda lisiado sus 5 años y ahora tiene más o menos 17. Es como el Mati. Era como Lucy, ahora es como Mati. Y Siba ha estado 17 años sin servir a la familia de Saúl. No, perdón, 12. Y dice Siba al rey David: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Mostrando la misericordia de Dios, David pone en su casa a Mefiboset. Mefiboset, aunque era ex enemigo y era incapaz de ganarse la vida por ser discapacitado, comía siempre a la mesa del rey, disfrutando de una relación íntima con el rey David. Y Mefiboset recibe el trato como si fuese hijo de David. Mira qué lindo. No va a ser heredero, pero sí es tratado como hijo. Y de estar en Lodebar, ese lugar de desamparo, desolación, sin esperanza, sin posibilidad de nada bueno, enemigo por naturaleza del rey, ahora está ¿en dónde? En Jerusalén, en el palacio del rey, viviendo como un hijo adoptivo del rey David. ¿Cuál es el paralelo con el Evangelio? Bueno, por algo David le dijo: no temas a Mefiboset, porque lo que hubiera hecho cualquier rey es matar al descendiente de la dinastía enemiga. Pero Dios nos da acceso permanente a su presencia por medio de Jesucristo. Al punto que Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice que podemos ir al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar gracia, hallar ayuda oportuna. Pero te dice cómo te puedes acercar. Quien entiende el Evangelio, que entiende quién es Dios, tiene que entender esto también. Se puede acercar con confianza a Dios. Pero tenemos que comprender que nuestra relación con Dios es segura, no por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Me puedo acercar en confianza a Dios. ¿Por qué crees que Hebreos explica esto? Porque cualquiera que comprenda la santidad de Dios, piensa que al acercarse a Dios, Dios va a hacer esto. Y el escritor de Hebreos dice: acércate con confianza al Dios santo. Quien no conoce a Dios piensa que Dios no es santo, entonces no es justo, entonces bueno, es solo amor, es como un hippie buena onda que está en el cielo. No es lo que la Biblia dice. Eso es una ilusión que la gente quiere armar para sentirse bien con el Dios vivo, pero ese no es el Dios vivo.
Ese es una caricatura de Dios. Dios es amor, es verdad, pero ese amor nunca niega su justicia, y su justicia nunca niega su amor. Y Hebreos, el escritor de Hebreos le dice a la iglesia: acércate con confianza. Tenés que saber que puedes ir con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hacer gracia y hacer ayuda oportuna. Y esto tan profundo que Dios hace un trabajo de adopción tan increíble. En Gálatas 4:4-5 dice: Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Te parafraseé y recorté los dos versículos. Gálatas 4:4-5. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios nos envió a Jesucristo para que creyendo en Él fuéramos adoptados. Y tengo otra prédica también sobre 1 Juan 3:1. Miren con cuán gran amor nos ha amado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero enfatizo que para Juan esto era una sorpresa. Miren cómo nos ha llamado. Cómo nos ha amado, perdón. Miren cómo Dios nos ha amado para que nos llame hijos. Pero no queda ahí. Eso somos. No es un juego de palabras, no es una metáfora, no es una ilustración, no es un simple título, es una realidad. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y la adopción espiritual depende de la voluntad de Dios. Y Dios ha tenido buena voluntad, como decía Efesios 1, para adoptarnos. Fíjate Juan 1:12-13. Juan 1:12-13. Generalmente sabemos de memoria el 12, pero el 13 no. Somos muy pícaros nosotros. 1:12-13 de Juan. Pero a todos los que lo recibieron les dio ¿qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Eso es hermoso. Pero luego dice, iba totalmente de acuerdo con Efesios 1, obviamente. Dice que estos hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de ¿quién? De Dios. Así es la gracia. No sos hijo de Dios porque querés, o porque otro quiere por vos, o porque lo podés heredar. Te dice que no es por voluntad de nadie más que de Dios. Esto es 100% gracia. No se puede merecer, no se puede ganar, no se puede heredar naturalmente, no se puede adquirir de ninguna manera. No es meritocracia, no es un premio a tu sabiduría, no es un premio a tu fe, no es un premio a tu humildad, no es un premio a ninguna virtud tuya. Es gracia divina, 100% inmerecida y 100% contraria a lo que merecemos. Hay personas que no comprenden el Evangelio y dicen: no, yo no soy como el vecino, yo sí. Yo soy más humilde que él, por eso me entregué a Cristo. Yo soy más sabio que él, por eso me entregué a Cristo. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que él llamó a los peores del mundo. No somos los más sabios, no somos los más fuertes, no somos los más humildes, somos los peorcitos del mundo. Dice que estas personas recibieron el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Pero dice que todo esto no es por voluntad de ellos, sino que es por voluntad de Dios. Juan 1:12-13. 100% inmerecido, 100% contrario a lo que merecemos. ¿Y qué podríamos aplicar de esto? Del punto 5, en donde vemos que la gracia transforma nuestra condición. Hermano, disfruta de la comunión diaria con Dios, sabiendo que siempre tendrás un lugar en su presencia, que podés ir todos los días, todas las horas, todos los minutos, con confianza al trono de la gracia, y vas a ser bien recibido. Vas a ser bien recibido. Aunque a veces la relación con Dios se enfríe por causa de nuestro pecado, no desperdicies ni un minuto el acceso al trono. Arrepentite y volvé a la mesa del Rey cuanto antes, anda a su trono. ¿Cómo podríamos vivir frente a una misericordia eterna que nos perdona y nos adopta como hijos de Dios? Bueno, Pablo nos dice: llevemos una vida digna del Evangelio, una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Hermanos, vivamos con gratitud, recordando que nuestro lugar en la familia de Dios es un regalo inmerecido. Y antes de terminar, y acordate lo que te dije, recuerda esto: la gracia transforma vidas. No hace vidas permisivas en el pecado. Esa no es gracia, eso no tiene gracia. La gracia transforma vidas. Y la historia de Mefibosete es una ilustración del Evangelio en donde una vida es transformada. Es una vida transformada, perdón. La historia de Mefibosete ilustra el Evangelio en acción, transformando una vida. Vemos que la gracia viene por iniciativa de la fuente de gracia. Vemos que la gracia es necesitada, no es merecida. Vemos que la gracia excede el perdón, va mucho más allá de él. Vemos que la gracia restaura la identidad y vemos que la gracia transforma la condición. Y te tengo que llamar. Si Dios te invita a dejarlo de bar y sentarte a su mesa, responde cuanto antes a su misericordia, con arrepentimiento y fe. Quizás te encuentres como Mefibosete,
sin esperanzas, con desolación, lastimado, roto, sin expectativas. Y te gustaría que aparezca un David en tu vida para expresarte misericordia. Y quiero decirte, Jesús es mejor que David. Y la condición de los hijos de Dios es mejor que la de los hijos de Jonatán. Y la adopción de Dios es mucho mejor que la adopción de David. Y el Señor te llama. Responde cuanto antes. Jesús es mejor que David. Y nuestro Rey no solo busca a los caídos, sino que dio su vida para asegurarnos un lugar eterno en la mesa del Padre. Dios llama a sus ovejas. Y si estás escuchando su voz, reconócela y seguila. Depone la rebeldía, baja las armas contra Dios y rendite a Cristo. Anda a Él en obediencia, en fe, en arrepentimiento, en rendición. Hay gente que le dice, le entregué mi vida a Cristo, y no entrega nunca su vida. Simplemente hace una oración vacía. ¿Sabes qué es entregar la vida? Entregarle el timón de tu vida, entregarle el volante de tu vida, entregarle todo lo que gobierna tu vida, y que Él diga lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que amar y lo que tenemos que odiar. Que Él mande, que Él sea el Señor. Entregate a Cristo. Además, quiero contarte algo. Lo de Bar significa, ¿se acuerdan literalmente que significaba sin pasto? Enfatizando la desolación del lugar. Un lugar desolado, árido, relacionado con el aislamiento, con la pobreza, con la falta de esperanza, apartado de las bendiciones, olvidado, sin futuro, un lugar de desamparo. En Mateo 27:46 Jesús cita el Salmo 22:1, expresando el desamparo que recibe por parte de Dios Padre al cargar con nuestros pecados. Jesús se mete en lo de Bar para que los Mefiboset salgan. Él queda desamparado del Padre para que otros puedan ser amparados por el Padre. Él recibe la culpabilidad y la condición de enemigo del Rey Eterno para que otros puedan sentarse a su mesa. Jesús experimentó la separación espiritual que corresponde al juicio de Dios sobre el pecado. Y aunque lo de Bar y el desamparo en la cruz no tiene una conexión realmente exegética directa, podemos entender el simbolismo que hay entre la experiencia de Mefiboset y la experiencia de Jesús en la cruz. Jesús ocupó el lugar de los Mefiboset. David no. David llamó, Jesús fue y cambió su lugar y recibió la desolación, el desamparo por parte del Padre. En Efesios 2:1-3 nos dice que estábamos muertos espiritualmente, recién lo parafraseé, enterrados en pecado, siguiendo al mundo, al diablo y a nuestra naturaleza caída, en desobediencia contra Dios, mereciendo su indignación frente a nuestra rebeldía. Éramos dignos, merecedores de la ira de Dios frente al pecado. Pero fíjate lo que dice Efesios 2:4-7. Efesios 2:4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, con Jesús, nos resucitó. Y con Él, con Jesús, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con el propósito de mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Estamos muertos en delito y pecado. Títeres del diablo, títeres del mundo, títeres de la naturaleza caída. Pero Dios, rico en misericordia, por el amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo. Para que seamos un testimonio por la eternidad de la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Jesús Dios nos tuvo misericordia cargando con nuestra culpabilidad en Él, para que nosotros pudiéramos estar eternamente en la presencia de Dios. Y la gracia divina cambia nuestra situación frente a Dios, pero también cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros deseos, cambia nuestra conducta, cambia toda la vida. El que es salvo tiene un cambio, hay una transformación. Y además, al entender el Evangelio, aparece algo en nuestro corazón. Como estímulo para nuestra lealtad a Dios, aparece la gratitud. ¿Por qué obedecemos? Porque estamos agradecidos por la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Eso es suficiente. Porque Dios es digno de nuestra obediencia. Dos motivos suficientes. Y en relación entre Mefiboset y David, también se evidencia un cambio de corazón.
Pues es que pasan más o menos 10 o 15 años después, así que ya no es como Lucy, no es como el Mati, más o menos como Jona. Y Absalón, hijo de David, se rebela, ¿se acuerdan? Y quiere usurpar el trono de su padre David. Y David tiene que irse de Jerusalén y Mefiboset quiere acompañarlo, pero el siervo de Mefiboset lo engaña y nunca lleva la mula en la cual Mefiboset iba a huir con David. No había silla de ruedas, no había caminos, era lisiado de los dos pies. Él quiere ir con David, él quiere ir con David. Mefiboset podía cambiar de camiseta de bando y decir, bueno, ahora sigo Absalón, ya está, sigo en Jerusalén. Mefiboset quiere ir con David. Pero vos sabés que su siervo lo engaña, entonces él queda en Jerusalén. Está Absalón en el trono de Jerusalén, David huye y Mefiboset queda en Jerusalén. Pero a pesar de que su vida corre riesgo, Mefiboset es leal a David. ¿Y sabes qué? En 2 Samuel 19 aprendemos que Mefiboset expresa su lealtad haciendo una protesta pública. ¿Sabes qué hace Mefiboset cuando Absalón llega al trono? Deja de lavar su ropa, deja de lavar sus pies, deja de arreglarse la barba, para que todo el que lo viera sepa que él está en luto porque David no está sentado en el trono de Israel. Absalón, el hijo rebelde de David, podía matar a Mefiboset, porque Mefiboset estaba expresando lealtad a David. Pero eso no detiene a Mefiboset y responde a la misericordia con lealtad. Y es lo que vos y yo tenemos que hacer con Dios. Y finalmente Absalón es derrotado y David recupera el trono. Y cuando David regresa, le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y Mefiboset le cuenta que fue engañado. Pero David le dice, quiero restaurar tus pertenencias, porque se las había quedado su siervo. ¿Y sabes qué dice él? No me interesa. Lo único que me interesa es ver a mi rey regresando para reinar. ¿Cuánta lealtad? No le interesan las posesiones. Le interesa ver a su rey y expresarle lealtad. ¿Cuánta más lealtad deberíamos rendir nosotros al rey que nos ha tratado con misericordia? ¿Cuánto más deberíamos nosotros estar interesados en el regreso de nuestro rey? Que no nos importe nada, ¿qué pertenencias? ¿Cuánto afán? ¿Cuáles tesoros? ¿En dónde? Yo quiero ver a mi rey. Mefiboset hace eso. Y pensaba, ahora sí estoy cerrando, en el Salmo 73, versículos 25, 26 y 28, donde el salmista le dice a Dios, Salmo 73, 25, 26 y 28, el salmista le dice a Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Hermano, nuestro Rey es nuestro todo. No es la parte más importante de nuestra vida, es nuestra vida. Esperemos su regreso con expectativas, viviendo con lealtad, en agradecimiento por su misericordia. No vivas en lo de bar. La puerta a la mesa del Rey está abierta. Anda a la puerta, Jesús. Anda a Él. Podés ir al Padre solamente si vas a Él. Oramos. Padre, te damos gracias por la historia de Mefiboset. Gracias porque en él podemos ver no una historia, simple historia, una historia política. Podemos ver la historia de redención, Señor. Te damos gracias porque esto nos ayuda a comprender mejor el Evangelio, nos ayuda a ilustrarlo, nos ayuda a comprender facetas del Evangelio que a veces quedan perdidas, quedan fuera de nuestra vista. Señor, ayúdanos a leer el Antiguo Testamento con esto en mente, todo esto para nuestra enseñanza y da testimonio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a beneficiarnos, comprendiendo más y más aristas del Evangelio a través de la lectura del Antiguo Testamento. Te damos gracias, Señor, porque David pudo expresar tu misericordia a Mefiboset y mostrarnos de manera ilustrativa cómo es tu corazón. Tu corazón está lleno de gracia. Busca, sana, restaura, trata de manera inmerecida, todo lo contrario lo merecido. Ama. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias por David, nuestro hermano. Gracias, Señor, por el testimonio que tenemos en las Escrituras. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a vivir con lealtad
esperando el regreso de nuestro Rey, en agradecimiento por su misericordia para con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, el Rey de Reyes. Amén.